Muy buenas tardes o buenas noches, depende de dónde se encuentren. Es un gusto de saludarlos en esta nueva oportunidad para abordar otro tema. Y como lo he anunciado allí en mi página, el tema es la elección más trágica de la historia. La elección más trágica que se haya tomado alguna vez en la historia de este mundo. Y bueno, en el mundo cristiano, tradicionalmente se celebra en estos días lo que se le llama la Semana Santa, recordando obviamente lo que aconteció hace más de 2000 años atrás, allí en aquellos lugares donde Jesús vivió, en aquella ciudad, Jerusalén, y todo lo que aconteció en la vida de nuestro Salvador, en esa semana tan dura, tan difícil para él, porque la humanidad estaba en juego y Jesús tenía que cumplir con una profecía y que tenía que ver con venir a salvar al mundo, entregando él su vida para que ustedes y yo pudiéramos ser rescatados de la condenación. Ya todos conocemos esta historia bíblica y qué bueno es recordar este evento no solamente en una semana como esta, sino recordarla todos los días de nuestra vida, porque si tenemos vida, si tenemos salud, si tenemos todo lo que tenemos en nuestra vida, se debe a que hace más de 2000 años atrás alguien ocupó nuestro lugar, alguien se puso en nuestro lugar para que el castigo del Padre cayera sobre él en lugar de caer sobre nosotros. Así que todos los días tenemos que estar agradecidos a Dios el Padre por haber entregado a su único Hijo y por supuesto a Cristo porque Él se ofreció voluntariamente para poner su vida en lugar de la nuestra, con un amor incomprensible, obviamente, que quizá lleve toda una eternidad cuando estemos en el reino de Dios para poder entender hasta dónde llegó el amor de Dios y todo lo que aconteció en aquel fin de semana trágico. Y hoy vamos a meditar en algo que aconteció precisamente en aquel viernes, cuando Jesús estaba siendo enjuiciado, cuando se hizo, como dice el título del tema, la elección más trágica de la historia. ¿En qué consistió esa elección? Bueno, alguna vez abordamos este tema eh, y creo que es oportuno poder recordar estos incidentes que rodearon la vida de nuestro Salvador y cómo Él tuvo que soportar tanta injusticia en esos momentos finales de su vida. Eh, y lo que aconteció en aquel terrible viernes no es solamente historia, algo que pasó y algo que hay que recordar porque, bueno, fue un evento sobresaliente. Yo creo que cada historia bíblica debe dejarnos una lección para el presente. Y esta historia que vamos a repasar juntos tiene que ver con eh, algo que de lo cual podemos sacar una gran lección espiritual para nosotros en el presente. Pero vamos a orar primero para que Dios nos acompañe. Querido Padre, te damos gracias por poder reunirnos en esta ocasión nuevamente para meditar en los eventos finales de la vida de nuestro Salvador. Pedimos tu presencia, que toques nuestros corazones al recordar aquellas escenas terribles, para que en ellas podamos encontrar una lección para nosotros, una lección espiritual, una lección de amor que nos pueda impactar el corazón cada vez que la recordamos
o cada vez que recordamos esos incidentes. Por eso te damos gracias por lo que aconteció en la cruz del Calvario, porque si no fuera por la muerte de Cristo, pues nosotros no estaríamos aquí. Ya la raza humana hubiera desaparecido. Bendice a cada uno de los presentes y a quienes habrán de llegar en pocos minutos. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, entonces, bienvenidos a los que se han conectado, como Gladys desde el sur de Argentina. Dice Gladys que se escucha bajito. Bueno, yo he levantado un poquito más el volumen aquí y espero que mejore el volumen. Avísenme si hay una mejoría. Ah, Teresa también nos está saludando. Patricio, gracias por desear bendiciones para todos. Perla, Yadira Rodríguez. Bueno, qué lindo tenerlos aquí. Esperamos que me puedan escuchar bien. Nunca falta algún problemita, ¿no? Pero si no se escuchara bien, pues trataré yo de hablar más fuerte. Vamos a hablar entonces de lo que pasó antes de que Jesús fuese entregado, o mejor dicho, antes de que fuese crucificado, porque vamos a hablar del momento en que Él es entregado, en el momento que Él es enjuiciado por Pilato, y lo que pasa en ese trágico momento. Todos recordarán que había un rival ahí junto con Jesús, y ese rival se llamaba Barrabás, nombre que ningún ser humano tiene hoy día porque trae malos recuerdos. Sin embargo, saben que la palabra Barrabás se divide en dos sílabas, Bar-Abás. Bar quiere decir hijo y Abás padre. Jesús usó de paso la palabra Abba padre, ¿no? Bueno, de ahí viene, de Abás, Barrabás. O sea, Barrabás quiere decir hijo del padre. Increíble, ¿no? Uno puede pensar, pero qué nombre tan lindo que le pusieron a este delincuente. Sin embargo, así se llamaba, Barrabás, hijo del Padre. Pero también estaba el hijo del Padre bueno, ¿no? El santo Hijo de Dios. O sea, había un hijo del Padre falso versus un hijo del Padre verdadero. Y ahí se produce un conflicto. Fíjense lo triste del caso, es que Pilato, luego de no encontrar ningún motivo para mandar a la cruz a Jesús, insistió varias veces en liberarlo, pero hubo una presión. ¿De parte de quiénes? Eso es lo increíble. De parte de los mismos religiosos que se suponía tendrían que haber pedido la liberación de su Salvador. Pero como dice la Biblia, Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los mismos judíos que estudiaban las profecías y sabían muy bien el tiempo en que Jesús llegaría como Salvador, sin embargo ellos nunca lo reconocieron como tal. Y una cosa es no reconocerlo, no querer aceptarlo como el Salvador del mundo. Y otra cosa es hacer lo que hicieron después. Cuando Jesús tenía, cuando Pilato lo tenía a Jesús allí enfrente para que el pueblo decidiera qué hacer con él. Me imagino que Pilato habrá pensado, bueno, si estos religiosos obviamente van a querer liberarlo, ¿no? No pueden cambiarlo por un delincuente porque yo no hallo ninguna cosa en él, decía Pilato. No hay motivo para mandarlo a la cruz. El hombre es inocente. Pero la presión de los religiosos fue tan grande que finalmente empezaron a convencer a Pilato a que liberaran al falso hijo de Dios, al Bar-Abás, o sea, a Barrabás, y que crucificaran al hijo de Dios verdadero, al hijo del Padre verdadero, aquel que no había hecho ningún mal a nadie, aquel que vino a sanar, aquel que vino a dar amor, aquel que vino a ayudar a los necesitados, aquel que vino a dar sanidad, aquel que vino a demostrar su poder de resucitar muertos, aquel que vino a hacer tantas cosas hermosas. San Juan, cuando termina su evangelio, al final dice que si se pudieran escribir todas las cosas que Jesús hizo durante ese tiempo corto de su ministerio, no alcanzarían
todos los libros del mundo para poder escribir tanto, ¿no? Y bueno, ¿cómo es posible que a ese hombre inocente se lo quisiera cambiar por un delincuente? ¿Quién era este delincuente? ¿Quién era Barrabás? Mateo 27, aquello que les gusta anotar, anoten así lo leen después. Capítulo 27 de San Mateo y versículo 16 dice algo. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. O sea que no era un preso desconocido, ya era famoso. Y cuando un delincuente es famoso quiere decir que ha caído en muchas ocasiones preso, o ha sido perseguido, o condenado en algunas oportunidades a vivir encerrado por algún tiempo. Y dice la Biblia que era famoso. Y ahí en Marcos capítulo 15 dice en el versículo 7 algo más respecto de este delincuente llamado Barrabás. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, o sea que no estaba solo, que habían cometido homicidio en una revuelta. Así que la razón por la cual Barrabás estaba allí para ser condenado a la cruz era porque era un homicida, también era un secuestrador y pedían recompensa. Y si no, la gente que debía dar una recompensa para que liberaran a ese amigo o familiar, si no entregaban el dinero, lo que hacía Barrabás y sus secuaces era matar finalmente al secuestrado eh, a cuchillo. Por eso se le llamaban los sicarios o hombres del puñal, así se le llamaba a este grupo de eh, secuestradores. Es como un guerrillero hoy día, ¿no es cierto? Ellos pretendían derribar el Imperio Romano, entonces formaban un grupo grande de gente que se ocupaba en hacer este tipo de actos delictivos. Así que es para que tengan una idea ustedes de quién era el famoso Barrabás. Famoso porque eh, sin duda cometía muchas acciones feas, horribles, y que lo llevaron obviamente a ser condenado. En Lucas 23, versículo 29, un poco más adelante, encontramos alguna otra información respecto de este asesino. Capítulo 23 y versículo 39 dice ahí, y uno de los malhechores que estaban colgados, ya estaban allí en la cruz, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Se cree que estos dos malhechores que fueron crucificados con Jesús eran integrantes de ese grupo de Barrabás y estaban allí también sufriendo esa condena junto con Jesús. Y quizá esto nos lleve a pensar, bueno, ¿por qué razón finalmente se tomó aquella trágica decisión? Porque si bien Pilato quería liberar a Jesús, de paso dicen los evangelios que la esposa de Pilato había tenido un sueño la noche anterior al juicio de Jesús, donde en ese sueño se le decía que Pilato pues no tenía que hacer lo que hizo, ¿no? Pilato debía liberar a Jesús. Y le dijo la esposa de Pilato a él que se cuidara con su decisión, que no llevara a la cruz al Salvador. Y aún así, a pesar de que tuvo ese sueño, que sin duda pudo haber sido enviado por Dios o un ángel, ¿no? Sin embargo, así Pilato asimismo tomó la decisión trágica de hacer caso a los religiosos y no a lo que él como líder
político debía hacer ante el hecho de no encontrar ningún motivo para condenar a Jesús. Vamos a leer qué dice Juan 18 y versículo 40, capítulo 18, versículo 40. 18:40, allí es cuando se toma esta decisión trágica. Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Claro, porque anteriormente, como era costumbre en aquel tiempo, se podía liberar a un delincuente en tiempo de la Pascua. Y entonces Pilato dijo, ¿quieren ustedes que le suelte al rey de los judíos? Y ellos dijeron, no, 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 suelten a Barrabás, dieron voces, ¿no? Me imagino cómo estaban ellos excitados y deseosos que se liberara al delincuente, aquel falso hijo del Padre, Barrabás, ¿no? Y se condenara al verdadero hijo del Padre, en este caso a Jesús. Y obviamente allí en Lucas 23:39 encontramos un cuadro muy triste donde dice que lo que creo que ya lo leímos recién, sí, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Jesús diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Allí entonces vemos el momento cuando Jesús, luego de todo lo que pasó en esa vía dolorosa, cargando la cruz y llevando esa corona de espinas y todo lacerado, golpeado, se desmayó 3 veces antes de llegar al Calvario, y luego esa cruz puesta violentamente en ese hoyo que le causó grandes dolores al Hijo de Dios. Y esos 2 delincuentes que estaban allí, uno de ellos se burlaba, el otro no. Y ahí vemos un cuadro de la humanidad. De ahí es que podemos sacar una historia, ¿no?, práctica para nuestros días. La humanidad hoy día está representada por ese cuadro, Jesús al medio, ¿no?, extendiendo sus brazos hacia la derecha, hacia la izquierda. Y tenemos aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que le dan la espalda a Jesús, aquellos que incluso se burlan de Jesús, pero también están aquellos que están deseosos de reconocer que Jesús es el Salvador. Y como aquel delincuente le dijo aquellas memorables palabras a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin embargo, el otro se burlaba. ¿No pasa hoy lo mismo en este mundo? Exactamente lo mismo. Por eso estas son historias que tienen un paralelismo. Hay quienes no tienen interés en las cosas de Dios. Quizá no se burlan de Dios como aquel delincuente. Pero el hecho mismo de negarlo, de ignorarlo, de no tener interés en conocerlo, en estudiar su palabra para ver qué Él espera de nosotros, es una forma de rechazarlo. Y finalmente, entonces, Barrabás queda libre. Queda libre. Probablemente hoy diríamos, bueno, esto no volvería a ocurrir. Con semejante elección no volvería a ocurrir. ¿Creen que no? ¿A quién representa hoy Barrabás, amigos y hermanos? Probablemente digamos, yo no lo puedo representar porque yo no soy un delincuente, yo no soy un guerrillero, yo no he matado a nadie. Pero San Pablo dice que todos están separados de la gloria de Dios porque todos pecaron. No dice, hay uno que no pecó, sabemos que el único es Jesús, ¿no? Pero hablando de los seres humanos pecadores, San Pablo dijo, no hay bueno ni aún uno, no hay nadie. Todos se desviaron, dice San Pablo. Todos se apartaron por su camino. Por lo tanto, no tenemos que medir el alcance de los actos delictivos de Barrabás con los nuestros para saber de qué lado estamos. ¿Queda claro? Porque pecado es una sola cosa. 1 Juan 3:4 dice que pecado es infracción de la ley y punto. Y para estar apartados de Dios,
No necesitamos llegar a cometer actos delictivos como los de Barrabás. Para estar separados de Dios es suficiente con darle la espalda, con no prestarle atención a sus mensajes. Y nos convertimos obviamente en Barrabás. Así que no estamos exagerando. Cada uno de nosotros puede ser un Barrabás en su vida. Yo creo que la humanidad toda hoy día se está jugando su salvación de esa manera. O está diciendo, crucifícanle, como decían los religiosos a Pilato, con sus actos, con sus pecados, con su falta de compromiso con Dios. Le están diciendo nuevamente, como religiosos que pueden ser, cuidado, porque hay religiosos y hay cristianos, no sé si saben la diferencia. Porque los judíos, aquellos que mandaron a Jesús a la cruz, eran religiosos, no eran cristianos. Ellos eran fanáticos de su religión. Y en el nombre de la religión se cometieron muchos estragos a lo largo de la historia. En el nombre de Dios se mataron y torturaron millones de personas. En los famosos tribunales de la Santa Inquisición. ¿Quiénes eran los que mataban gente inocente durante esos años terribles, esa edad oscura? A lo largo de casi 600 años en que funcionaron esos tribunales terribles. ¿En nombre de quién se mataba? En el nombre de Dios. Por lo tanto, cuidado con decir los religiosos. No podemos representar a Barrabás. Los religiosos no podemos representar a esos judíos que le decían a Pilato, suelta a Barrabás, porque si no, no eres amigo del César. Es decir, si tú no sueltas a Barrabás, empezaron a jugar en la conciencia, hacerle jugar en la conciencia en Pilato la idea de que si él no entregaba a Jesús, entonces políticamente le iba a ir mal. Y muchas veces la corrupción en la política se debe a eso, no importa las cosas malas que se hagan, lo importante es mantenerse en el puesto. Por eso la historia no ha cambiado, hermanos, seguimos lo mismo. Y en el nombre de Dios se han hecho cosas terribles a lo largo de la historia. Y mayormente con personas creyentes en Dios. Porque el que no es creyente, bueno, el que es pagano, el que es ignorante de Dios, es ateo, bueno, allá ellos con su filosofía, que de paso ni se meten en las cuestiones religiosas normalmente, ¿no? Y si se meten no hacen tanto daño o no hicieron tanto daño como hicieron aquellos que en el nombre de Dios cometieron tantos crímenes, tantas torturas. Por eso la historia se repitió a lo largo de los siglos y se va a volver a repetir hacia el final de la historia. Está escrito que nuevamente en el nombre de Dios se va a querer condenar a Jesús en el cuerpo de los cristianos fieles. ¿Queda claro? Si hoy Jesús volviera a la tierra para cumplir con su ministerio de nuevo, repetir lo que hizo, muchos dirían no, nadie lo mandaría a la cruz. Pero estoy segurísimo que sí. Porque Jesús, así como escribí en esa reflexión que ustedes habrán leído en mi página de Facebook, así como Jesús condenó el pecado en aquel tiempo, hoy lo condenaría igual. Hoy condenaría todos los pecados que mucha gente los justifica diciendo que no son pecado. Y no vamos a entrar en detalles, ustedes saben muy bien. Entonces, obviamente el mundo lo volvería a crucificar. Claro, no en una cruz, porque eso era un elemento de tortura de hace más de 2000 años atrás, pero condena a muerte, silla eléctrica o a través de una inyección, no sé, pero se lo volvería a crucificar, porque Jesús volvería a enseñar lo mismo que dejó revelado en su palabra. Y aquel que hace lo que dice su palabra es mal visto, es visto como un fanático, como una persona fundamentalista o una persona
extremista, otra vez a Jesús lo volverían a matar. Isaías 5:20 es un texto que hemos leído en muchas ocasiones y yo quiero que lo recordemos y que explica por qué razón, si Jesús hoy repitiera su ministerio nuevamente aquí en la tierra, volvería a pasar lo mismo y los religiosos volverían a tomar la misma decisión. Digo religiosos. Y está escrito, está profetizado, no estoy diciendo algo que a mí me parece. En el Apocalipsis está escrito de que los religiosos van a volver a perseguir a Jesús, repito, en el cuerpo de sus seguidores, que son fieles y leales a lo que dice la palabra de Dios y no lo que dicen los dogmas y las tradiciones humanas. Va quedando claro. Los religiosos de la época de Jesús estaban en la misma situación. Ellos defendían sus dogmas humanos, sus tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Y por esa razón pidieron a Pilato que liberaran a Barrabás. A ver si lo podemos entender. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquel que le cambie los valores morales y espirituales a Dios. Es lo que está diciendo el profeta Isaías. Ay de aquel que a lo bueno le llama malo. Si ustedes quieren guardar los 10 mandamientos tal como dice Éxodo capítulo 20, y lo hemos analizado en forma bien detallada, van a ver cómo los religiosos que les rodean se van a oponer a eso. ¿Por qué? Porque les han enseñado otro tipo de mandamientos. Y hay que hacer lo que dicen los religiosos, no lo que dice la Biblia. Porque se le ha enseñado al ser humano que el hombre tiene más poder que lo que Dios nos pide que hagamos en su palabra. Cuando en realidad a quien tenemos que darle cuenta de nuestros actos es a Dios, no a un ser humano, no a una organización, no a mi organización religiosa, ni a ninguna otra en el mundo. Es a Dios a quien le tenemos que rendir cuentas. San Juan 12:48, Jesús dijo allí, yo no los voy a juzgar. La palabra que yo les he hablado, ella les va a juzgar en el día postrero. Por lo tanto, somos responsables ante la palabra de nuestros actos. O somos religiosos o somos cristianos. Si somos religiosos, vamos a condenar nuevamente a Jesús. Si somos cristianos, en el buen sentido de la palabra y con todo lo que eso implica, leales a Dios, pues vamos a ser rechazados y odiados por aquellos que son religiosos. Eso está escrito en la Biblia, lo repito. Así que hoy los valores están cambiados. Y hay de aquel que quiera decir, no, así no se hace, no hay que practicar esto. No, ese no es el día que ustedes guardan, no, hay que guardar el primero de la semana. Pero eso lo enseñaron los religiosos, no Dios. La Biblia dice el séptimo. Cuidado con enseñar que los muertos no se van al cielo. Pero la Biblia dice que somos mortales, que seremos inmortales cuando Jesús venga. No, es que cuando nos morimos nos vamos allá y si hemos sido malos vamos al infierno. Cuidado con condenar al infierno. Pero eso lo enseñaron los religiosos. La Biblia enseña todo lo contrario. Estoy usando simplemente algunos ejemplos para que se den cuenta por qué los judíos en el tiempo de Jesús decidieron liberar a Barrabás y condenar a Jesús. Porque las ideas de Jesús eran revolucionarias en esa época. Él vino a enderezar lo torcido. Él vino a llamarle a lo mal, a lo bueno, malo. Pero los religiosos a lo malo le decían bueno. En Mateo capítulo 15, versículo 8 en adelante por allí, Jesús tuvo que recriminar a los religiosos de su época diciendo, hipócritas, este pueblo de labios me honra, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se enseñan mandamientos de hombres hoy? Estamos igual, ¿no? Miren, alguien escribió lo siguiente, quiero compartirlo con ustedes. Y está
relacionado con esta pandemia que se inició hace más de un año. Poco después del inicio de la pandemia, esta persona escribió esto. La ira de Dios no es un juego. Dios se cansó. Representaron a Dios como un gay, expusieron a los inocentes niños a su aberración, rompieron Biblias y las quemaron, aprobaron matrimonios homosexuales, estaban a punto de aprobar la zoofilia y la pedofilia. Se incluyó en textos de la escuela la ideología de género donde el niño podía escoger ser mujer o viceversa. Quisieron destruir la familia natural. En el viejo continente los cristianos siguen siendo asesinados. En Colombia abrieron la iglesia de Satanás. Todos los días no dejan de burlarse de los que creen en Dios. Coincidentemente, los países más afectados por el COVID son los que hacían estas aberrantes marchas donde se mencionaban estas cosas que acabo de leer. Y ustedes habrán visto esas marchas en los noticieros. Esta vez no fue fuego como en Sodoma, dice este escritor. Esta vez fue un virus. Y termina diciendo él, para mí esta pandemia es un castigo por tanta maldad, incredulidad y burla. Dios espera que te arrepientas y busques el camino del bien. Interesante esta reflexión. Fue necesario, queridos hermanos, que ocurriera una pandemia para que el ser humano hiciera un alto en la rutina diaria. ¿Cuánta gente se ha vuelto a Dios en este tiempo en que todavía seguimos afectados por este mal? ¿Cuánta gente comenzó a ir a las iglesias? Comenzó a sentir deseo de estudiar la Biblia. ¿Cuánta gente a través de internet se conectó para escuchar sermones, escuchar reflexiones? ¿Cuánta gente se ha entregado a Cristo en este tiempo? Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y en lugar de enojarnos con Dios por esto que está pasando, debiéramos decirle, gracias Señor porque tú le has llamado la atención al mundo una vez más. Le estás tirando la oreja para que frenen, para que hagan un alto y se acuerden de lo que pasó hace más de 2000 años atrás. Se acuerden del amor de Jesús, que fue entregado como si fuese el peor delincuente porque fue puesto al medio de aquellos dos malhechores, como si fuera el más importante de los delincuentes. Y todo eso por amor a ustedes y por amor a mí. Y Dios quiere que no nos olvidemos de eso, ni que lo tomemos como algo histórico que ya pasó, sino algo que nos afecta a nosotros hoy día también. Y tenemos que hacer un alto y decirle, Señor, si me está llamando la atención, gracias. ¿Qué debo hacer entonces para cambiar el rumbo de mi vida? Miren, ¿qué hace un padre cuando un hijo se le revela, desobedece y se porta mal? O una madre, ¿no? ¿Qué hacen ambos? Disciplina. Yo siempre recuerdo lo que hizo mi mamá. Yo era niño. Un vecinito me había dicho, escóndete detrás del cerco de mi casa. Y yo te voy a decir lo que tienes que decirle a los vecinos que están allí al frente cruzando la calle. Y yo, tonto, le hice caso a aquel niño que era mayorcito que yo. Generalmente los mayores se aprovechan de los menores, especialmente de los que eran tan inocentones como yo. Y yo empecé a decir de todo a los pobres vecinos del frente, de la casa de mi amigo que estaba cerquita de mi casa. Y en eso mi madre viene cruzando la calle. Y los vecinos, ofendidos por tantos insultos, le dicen, doña Irene, creo que su hijo está escondido detrás de ese muro allí y nos está diciendo cosas horribles. Mi mamá escuchó algunas de las cosas horribles que yo decía. Cuando se asoma detrás del muro donde yo estaba, imagínense mi reacción. No podía decirle, mamá, yo no soy, yo no fui. Me llevó del brazo, me encerró en el baño y allí
con un cinto, pues me hizo doler bastante allá abajo. Y aprendí una gran lección, que nunca hay que faltar el respeto a nadie. Fue necesario, y nunca más lo hizo, ¿eh? No era una persona violenta, era amorosísima mi mamá. Pero en esos momentos, amigos, cuando un hijo está haciendo cosas así, yo creo que a un padre, a una madre, le cae tan mal que reacciona de una forma así. Y ella me dejó allí encerrado un buen tiempo y yo estuve reflexionando qué estaba haciendo con mi vida. Pero fue necesario una llamada de atención fuerte para que yo parara y dejara de ser el tontito que le hace caso a los otros tontos mayores. Y en el mundo pasa lo mismo hoy día. La gente hace lo que hace la mayoría. Si la mayoría dice vamos para allá, allá van todos. Si la mayoría dice vayan para allá, allá van todos. Nadie se pone a pensar, ¿estaré yendo en la dirección correcta? ¿Será que la mayoría tiene razón? ¿No será que la minoría está en lo cierto? Porque bíblicamente hablando siempre fue una minoría la que enseñó la verdad y siempre fue una mayoría la que enseñó el error. Volvemos a la historia de Barrabás. Allí estaba la mayoría pidiendo a Pilato que liberara a Barrabás. Y una minoría, Jesús, Pilato y ¿quién más ahí? Y Jesús, como la pequeña minoría, fue el que pagó los platos rotos. Y luego siguieron los apóstoles, minoría. Y siguió la iglesia primitiva, minoría, sufriendo persecución, sufriendo martirio. Y siguió el remanente fiel de Dios a lo largo de la historia, sufriendo persecución y martirio por parte de la mayoría. Así es la historia, así es la historia. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 al 33. Dice allí, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, si causa problemas, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Así que Dios permite que pasemos por pruebas, por dificultades. No las manda Él, sino que las permite, que es muy diferente. ¿Para qué? Para que el ser humano se corrija, para que el ser humano se dé cuenta que está andando por un camino equivocado y que lo va a llevar finalmente a la perdición. Entonces, si esta pandemia ha servido para reflexionar, para hacer un alto en nuestra vida y buscar a Dios y entregar nuestro corazón a Jesús, bienvenida pandemia. Porque fue para ayudarnos a buscar a Dios. Claro que es triste por aquellas personas que han perdido la vida, claro que es triste. Pero por otro lado, Dios está dejando una lección. Y ojalá que la aprendamos. Y que no esperemos a que venga otra desgracia para buscar a Dios. Yo recuerdo al principio cuando transmitía estos temas, hace más de un año, tenía mucha gente no cristiana, o digamos, cristianos pero que no conocían la palabra de Dios y que estaban ahí escuchando. Pero todo entró nuevamente en la normalidad o digamos anormalidad. Nos volvimos a acostumbrar al ritmo del mundo y hubo personas que perdieron el interés de escuchar estos temas. Porque así somos los seres humanos. Cuando nos llaman la atención, entonces pensamos, reflexionamos. Pero después de un tiempo nos acostumbramos nuevamente a lo de antes. Ojalá que eso no pase nunca con nosotros. Y quiero leer Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 28 al 30. Van a ver que lo que Jesús había anticipado que iba a pasar con los religiosos de aquella época, cómo se va a volver a cumplir antes de su segunda venida. En Lucas capítulo 23, versículo 31, vamos a leer desde el 28, dice aquí, pero Jesús vuelto hacia ellas, allí estaban las mujeres, estaba María también, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Esto en el momento que Jesús iba cargando con la cruz y veía que las mujeres, entre ellas estaba María obviamente, lloraban por él. No lloren por mí, dice Jesús, lloren por lo que les va a pasar a sus hijos.
Porque aquí vienen días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los cerros, cúbrannos. Miren, algo parecido está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 6 y que va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Aquello que leí recién ya ocurrió. ¿A qué tiempo se refería Jesús cuando dijo, no lloren por mí, lloren por los hijos de ustedes y los descendientes de ustedes porque les va a ir mal? Jesús estaba diciéndoles lo que cosecharían los religiosos por esa decisión errónea de haber elegido a Barrabás en lugar de Jesús. 40 años después, Jerusalén fue sitiada por el ejército romano y destruyeron la ciudad. Murieron millones de judíos, millones de religiosos. Incluso muchos que no querían salir, como se les había terminado los alimentos, mataban a sus propios niños y los comían allí adentro, porque estaban sitiados. Y Jesús lloró por ellos. Lloró porque dijo, yo veo las consecuencias de lo que mi pueblo está haciendo ahora conmigo. ¿Me rechazaron? Bueno, verán lo que van a cosechar. Y así fue la destrucción de Jerusalén, muy triste. Por eso Jesús lloró en cierta oportunidad mirando desde lejos a Jerusalén porque sabía lo que iban a hacer los religiosos con él. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, miren que es similar a lo que Jesús le había dicho a aquellas mujeres mientras llegaba a la cruz. Hablando del momento de la venida de Cristo. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y fíjense, volviendo a Lucas, entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los cerros, cúbrannos. ¿Se vuelve a repetir la historia o no? Se va a volver a repetir. El ser humano hoy día está cosechando las consecuencias de su alejamiento de Dios. Y si no toman una decisión de volverse a Dios, pues estarán dentro de este grupo, que no podrán soportar la gloria de Cristo, porque no estarán preparados, porque vivieron en pecado. Entonces no pueden soportar eso. El pueblo de Dios sí podrá verlo cara a cara, pero los infieles no. Y miren, en Apocalipsis 9, hablando de lo que va a pasar con los impíos poco antes de la segunda venida de Cristo, cuando Él esté regresando, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, las famosas 7 plagas del Apocalipsis que van a haber caído antes de la segunda venida de Cristo, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es decir, habrá todavía gente religiosa que estará confiando en sus ídolos en lugar de confiar en Dios cuando Jesús esté regresando. Y dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué triste, se va a volver a repetir. Pero esto es una advertencia para nosotros hoy, para que no estemos dentro de ese grupo. Y la protección de Dios, obviamente, fue retirada de Jerusalén cuando vino el ejército romano e invadió esa ciudad. Lo que más querían los judíos, lo que más admiraban, y el templo de Salomón adentro y todo eso fue destruido. Jesús había dicho como una de las primeras señales de su segunda venida, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada de ese templo. Y así fue, literalmente. Los religiosos cosecharon lo que sembraron, y la humanidad toda va un día a cosechar también lo que siembra hoy mismo. Les cuento para terminar aquella historia real de el niño y el tren. Aquel niño había decidido acompañar a su padre, que trabajaba en el ferrocarril, y estaba jugando allí cerca donde estaba su papá. En un momento
En un momento dado se percató el padre, perdón, que venía un tren cargado de pasajeros, mucha gente. Y notó que el empleado anterior que había estado en su lugar no había movido las vías de tal manera que estuviesen en el lugar correcto para que ese tren pasara derecho. Y al no estar las vías en su lugar, si él no las ponía donde tenían que estar, ese tren iba derecho a un abismo. Entonces, inmediatamente el hombre tomó la decisión de empezar a correr una palanca para poner las vías en su lugar. Y en ese momento el hijito había trepado a una torre 10 metros de altura y allí resbaló y se quedó colgado de una barra allí. Y empezó a llamar, papá, papá, me caigo, papá, papá, ayúdame. Pero el papá tenía que mover esa palanca y lo miraba al niño. Pero a su vez veía que el tren a toda velocidad se estaba acercando. Y si él descuidaba de mover esa palanca, el tren iba derecho al abismo y se perdían centenares de vidas. ¿Qué hacer en ese momento? Papá, papá, por favor, me caigo, me caigo. El padre cerró los ojos y movió la palanca con fuerza y las vías se pusieron en el lugar correcto. Y el tren pasó derecho. Se salvaron los centenares de pasajeros que iban allí. Pero cuando el padre se dio vuelta para ver qué había pasado con su hijo ya no estaba allí colgado de la torre. Se había estrellado contra el piso. Allí estaba muerto. Un acto de amor, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubiera hecho yo en ese momento? El amor de aquel padre llevó a preferir salvar a todas esas personas que venían en el tren en lugar de salvar a su único hijo. Qué amor, ¿no? San Juan 3:16, famoso texto bíblico. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre decidió entregar a su único hijo para que ustedes y yo hoy día estemos vivos y con la esperanza de ser salvos si decidimos hacer de Cristo nuestro Salvador. Jesús podría haberse quedado en el cielo, haber aniquilado la raza humana después que Adán y Eva pecaron y crear otra. ¿Cuál es el problema? Pero fue tanto el amor por el ser humano que finalmente decidió Él venir a dar su vida por nosotros y cumplir con lo que Adán no pudo cumplir. Qué tremendo amor, ¿no? Bueno, espero que esta reflexión nos ayude a pensar bien qué es lo que haremos con Jesús llamado el Cristo en este día. ¿Le diremos como aquellos religiosos? Crucifícale, crucifícale con nuestros actos pecaminosos. ¿O le diremos, no, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti? Quiero que lo que tú hiciste por mí tenga consecuencias eternas en mi vida. Quiero aceptarte como mi Salvador. Quiero aceptar tu muerte por mí. Porque si te mataron no fue solo por culpa de aquellos religiosos, fue por culpa nuestra también, porque Él murió por nuestros pecados. Una vez un hombre estaba teniendo un sueño. Y en ese sueño, él vio a un soldado romano desgarrándole la piel y la carne a Jesús con esos látigos que terminaban en una bola de plomo llena de puntas. El tribul le llamaban. Y vio el hombre cómo ese soldado le sacaba los pedazos a Jesús. Y lo golpeaba y lo golpeaba. Entonces este hombre en sueños gritó, basta, basta, basta. Y cuando el soldado romano se dio vuelta para verlo a este hombre que soñaba, ¿saben qué pasó? Este hombre vio el rostro de él en ese soldado romano. Él era el que estaba soñando, el que estaba sacrificando el cuerpo de Jesús. Por eso, amigos, no le echemos la culpa a los judíos, no le echemos la culpa a los romanos. Tienen culpa, claro que sí. Nosotros con nuestros pecados también crucificamos a Cristo. ¿Sí?
Y si nosotros reconocemos eso, qué mejor que decirle, Señor, perdóname, como aquel ladrón arrepentido. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le dijo, no, es que no has hecho obras meritorias, amigo. Es que no has hecho esto, esto o aquello. No le dijo Jesús eso. Él lo miró con ternura y le dijo, de cierto te digo, tú estarás conmigo en el paraíso. Yo te perdono. No importa lo que hayas hecho, hermano, hermana, amigo, amiga, no importa. Lo hondo que hayas caído en el pecado. Lo que importa es que tú le entregues la vida a Jesús y le digas, Señor, perdóname. Todo pecado es perdonado para Dios. No importa la gravedad. Lo que interesa es que le entreguemos el corazón y Él lo va a aceptar con gusto. A cambio de nada. A cambio de ningún sacrificio ni ninguna obra meritoria. ¿Ok? A cambio de ninguna indulgencia. ¿Ok? A cambio de un corazón contrito. Un corazón arrepentido. Eso es lo que Dios quiere. Dame, hijo mío, tu corazón, dice allí en un proverbio, y miren tus ojos por mis caminos. Cuando le damos el corazón a Cristo, deseamos andar en sus caminos. De lo contrario, seguimos igual. Bueno, quiero terminar pidiendo en oración por Ramón, mi querido amigo, que está muy delicado de salud. Vamos a orar por este amigo. Y no veo que Miriam haya pasado otros pedidos, pero yo creo que lo más importante en esta tarde o en esta noche es pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles a Él. Nos arrepintamos de corazón de nuestros malos actos, le pidamos a Él que nos dé un nuevo corazón y nos ayude a mirar sus caminos y serle fiel, hasta que Él venga para que por fin podamos entrar al reino de los cielos y disfrutar de la vida eterna sin fin. Es un premio maravilloso, ¿no? Y para obtenerlo no cuesta nada, simplemente cuesta ¿qué? Entregarle nuestra voluntad. Eso es todo, nada más. Y vamos a orar por este amigo y por cada uno de nosotros para que al recordar lo que aconteció hace más de 2000 años atrás no sea simplemente un hecho histórico, sino que ese hecho histórico pueda revivir en nuestro corazón como algo que hoy está pasando, dentro de nuestro interior y lo que está pasando en el mundo también. Cristo viene pronto y Él espera que ustedes y yo estemos preparados en aquel día. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por poder recordar esta triste realidad que sufrió nuestro Salvador. Te damos gracias porque Él como inocente tuvo que pagar las culpas que acarreaban aquellos religiosos y que acarreamos nosotros hoy también. Pero tú te diste por nosotros porque si tú no morías en la cruz del Calvario, pues la raza humana tendría que haber desaparecido. Pero en tu gran amor fuiste fiel hasta la muerte para darnos la corona de la vida. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en esta tarde, en esta noche, a entregar nuestro corazón a ti, para que Cristo sea el centro de nuestras vidas, para que seamos libres, libres de las cadenas del pecado, del error y de todas las cosas que nos alejan de ti. Y que nos ayudes, Señor, a no identificarnos nunca más con Barrabás, sino a identificarnos con Cristo, haciendo las obras que Él hizo, a pesar de que a otros no les guste lo que hagamos y creamos. Pero siempre ha sido así y va a ser así hasta el fin. Ayúdanos a ser fieles a ti y a poder vivir esa vida victoriosa con la ayuda tuya, con tu poder. Y de esa manera, Señor, cuando Jesús venga, podamos tener la dicha de recibir el premio más grandioso que alguna vez se ha dado en la historia de este mundo, que es la vida eterna. Bendice a cada uno de los presentes y ayúdale, Señor, en sus luchas, en sus decisiones, para que hoy, más que nunca, tomen esa hermosa decisión junto conmigo de aceptar a Jesús como su único Salvador en sus vidas. Y ruego, Señor, por la salud de mi amigo Ramón. Él está sufriendo una enfermedad terrible. Pedimos que tu poder sanador se manifieste en su cuerpo. Bendícelo, cuídalo, Señor, y bendice también a su esposa, y bendícenos a todos. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de nuestro querido Salvador Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hermanas, mis queridos amigos, que Dios los bendiga, que tengan un hermoso sábado y un bendecido fin de semana también. En todo lo que hagamos, que podamos agradar a Dios y decidamos andar en sus caminos, que es lo más lindo que nos pueda pasar. Les mando un abrazo, que la paz de Cristo los acompañe
y nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta pronto.